Boombox. Hoy en Banqueras tengo el privilegio de hablar con dos de las mujeres más importantes del sector financiero en Colombia. A usted la nombraban por ser mujer y a mí eso sí me molesta porque yo no creo que uno llegue a un cargo por ser mujer. Pero es un sector dominado por hombres, pero también las mujeres a veces están muy alejadas de querer entrar a este sector. Elizabeth Rey, presidenta de Citibank Colombia, con una trayectoria de cerca de 20 años en el sector. Cuando mis amigas tenían, 23, 24 y ya se estaban casando y teniendo hijos, yo estaba trabajando. Y junto a ella, María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, destacándose como una líder visionaria de finanzas y administración. Me encanta trabajar en equipo, soy de caminar por todas las oficinas, de sentarme encima de los escritorios de los hombres que no saben qué hacer con uno. Las dos me comparten sus trayectorias, desafíos y éxitos. A través de una conversación muy personal, abordamos la representación femenina en posiciones de liderazgo y exploramos el equilibrio entre la vida profesional y la personal. No tuvo los hijos en el momento que era y digo, bueno, en el momento que era no los pude tener, no se dio la oportunidad y en este momento me siento completamente tranquila y contenta con mi vida. Y yo creo que las mujeres también tenemos que aprender que no podemos hacer todo y que hay momentos en que uno sí puede estar y uno no puede estar. Este diálogo me reveló cómo la confianza y la autoafirmación son cruciales para el avance profesional de las mujeres. Uno tiene que disfrutar del trabajo que hace. Si uno no disfruta del trabajo que hace, no va a ser el mejor en su trabajo. Banqueras, la historia de 50 mujeres del sector financiero en Colombia, su proceso personal y profesional para llegar a la cima en un sector en donde históricamente los protagonistas han sido los hombres. Para el capítulo de hoy, quien me acompaña en la camiseta es Janet Yellen, una economista norteamericana, quien fue la presidenta de la Reserva Federal número 15, una de las mujeres más poderosas a nivel económico del planeta, hoy secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, y he decidido escoger esta camiseta para ustedes dos, para mis invitadas María Lorena y Elizabeth. Bienvenidas, gracias por estar hoy aquí en Banqueras. Hola Camila, mil gracias por la invitación. Qué placer tener a dos mujeres que han llegado tan lejos en el sector financiero. Y que además preguntarles, empiezo por ti, Elizabeth, ¿siempre pensaste que querías estar en el sector financiero? ¿Que este era el trabajo que tú querías desempeñar? Yo creo que ha sido un viaje y un viaje largo. Yo creo que al principio no tenía una claridad de querer estar en el sector y liderando uno de los principales bancos en el país. La verdad que comenzó con una aproximación que justo hablaba de... Yo empecé en regulación económica, en un estudio de mercado de cómo hacer para desarrollar el mercado de capitales y comencé a ver una gran disparidad entre la realidad y la teoría. Y dije, prefiero estar en la realidad y no en un marco teórico, y ahí fue cuando comencé a dar el paso a trabajar en sector financiero. María Lorena, ¿y usted dónde empezó? Pues increíblemente cuando estaba estudiando ingeniería industrial, lo que más me gustó estudiando fue finanzas. Después hice y bueno, ya ahí me metí en una cosa académica, como decía Elizabeth, en la teoría. Entonces hice una especialización en finanzas y después me fui a hacer un doctorado en finanzas. Y entonces regresé a trabajar en los Andes como decana y supuestamente pues mi área era finanzas, enseñaba finanzas en todos los programas, pregrado, MBA, etcétera. Y bueno, la vida le dando vueltas, después pasé a trabajar en el gobierno y bueno, terminé en el sector financiero, pero yo creo que siempre me han gustado las finanzas. Doctorado en finanzas en un momento en donde con cuántas mujeres compartió. Los doctorados son muy chiquitos, por lo general son 10, 5, pero ¿cuántas mujeres había y cuántos hombres en su doctorado? Éramos 5 y yo era la única mujer. Exacto. Entonces ahí es donde quiero ir. Elizabeth, cuando tú arrancaste, el sector en el que estabas, ¿era principalmente masculino o también había otras mujeres con las que compartías tu trabajo? No, yo cuando empecé, y pues también siempre muy enfocada en sector financiero, pero siempre ha sido un sector donde han habido hombres, pero hoy cuando miro hacia atrás y digo, ¿por qué no hay mujeres? Yo hago un llamado a las mujeres que entren, porque somos un sector pequeño, pero cuando comienzas a buscar talento, hay muchas mujeres que o les da temor entrar o tienen otras alternativas, pero es un sector dominado por hombres, pero también las mujeres a veces están muy alejadas de querer entrar a este sector. Pero ¿y qué hizo en ti, en tu educación, en tu vida, que tú sí entraras? Primero, yo creo que es la
el sentirse uno igual. Digamos, yo nunca he sentido una disparidad en el sector o una desigualdad. Lo que yo creo es uno tiene que tener es la formación que tiene frente a cómo asumir los retos, cómo tomar las responsabilidades, la disciplina y el enfoque a la meta. Y es lo que uno hace para poder llegar a donde está. Claro, María Lorena, y en eso que dice Elizabeth, en su educación, desde que usted era niña, etcétera, etcétera, ¿qué hizo que usted tuviera eso que dice Elizabeth que es necesario para poder entrar a un sector que pues históricamente ha sido dominado por los hombres, pero en donde usted ha sido pues también protagonista? No, pues yo la verdad, o sea, he trabajado en ambientes que han sido dominados por hombres. Pues el gobierno es dominado por hombres y ahí estuve 8 años. La academia también, increíble. Increíble porque yo digo, bueno, ser profesor puede ser un trabajo muy atractivo para las mujeres que comparten como el tema de la casa, los hijos, por la flexibilidad. Y es súper difícil buscar mujeres para ciertos cargos. Y por eso a mí es que me gustan, yo odio las cuotas, pero sí me gusta uno ponerse metas, porque buscar mujeres para cargos y sobre todo cargos ejecutivos es más difícil. Entonces, si uno no se pone la meta de buscar mujeres, y bueno, uno mismo también tiene que hacerlo, pues termina más fácil buscando un hombre y se presentan puros hombres. Entonces uno tiene que buscar, es más difícil buscar mujeres ejecutivas. No sé, o sea, yo nunca he pensado, alguien me regañó cuando me nombraron decana de administración porque fui la primera decana mujer. Y entonces me decía, no, pero qué bueno, a usted la nombraron por ser mujer. Y a mí eso sí me molesta, porque yo no creo que uno llegue a un cargo por ser mujer. Yo creo que uno llega a un cargo porque lo puede hacer, porque tiene las capacidades, las cualidades. Más chévere ser mujer que hombre, pero no, por eso es que no me gusta el tema de las cuotas, porque uno no llega a los cargos por ser mujer. De acuerdo, pero yo aquí las invito a las dos a hacer una reflexión o por lo menos a pensar, sobre todo por lo que le decía Elizabeth, de llamar a las mujeres a que también pues, se interesen por entrar al sector. Y es, ¿qué pasó contigo cuando eras chiquita? ¿Qué pasó en tu familia? ¿Cómo fue tu educación? ¿Cómo fue ese proceso de crecer en donde de verdad nunca sentiste que no fueses igual a los otros? Bueno, entonces sí tengo que volver a mi infancia y a cómo crecí yo. Mi casa y familia y hogar cercano pues fue lleno de mujeres. Okay. Entonces mi abuela, mi mamá, mis 3 tías y mis 2 primas. Entonces, solo mujeres porque mi mamá se separó muy joven cuando yo tenía 2 años. Entonces, pues mi papá estuvo muy ausente. Mi abuela, que mi abuelo había muerto, y mi tía con una historia similar. Entonces, era una casa llena de mujeres. O sea, un matriarcado. Un matriarcado, y la convivencia en matriarcado yo creo que tiene sus retos en cómo manejarlo. Mis primos pues vivían fuera, entonces pues cuando llegaban eran 2 contra 5, entonces pues un matriarcado, pero siempre con unos principios muy de logros. Mi mamá pues es jinete profesional de adiestramiento, entonces montaba a caballo, y la disciplina del deporte a mí me la inculcaron desde muy chiquita. Entonces la disciplina, la satisfacción de lograr resultados, y también mucho la integridad y los buenos principios. Entonces yo creo que los valores y la formación que uno tiene cuando pequeño son muy importantes, pero algo que marcó para mí mucho fue, y que hoy digo, la resiliencia. Uno en estos cargos, que algo no sale como lo esperado, pero levantarse y salir adelante, la resiliencia es algo que es un valor muy importante, y es un aprendizaje que obtienes cuando chiquito. Yo tengo un recuerdo de mi mamá que me ponía a saltar a caballo, me caí del caballo y no podía llorar. Si me caía era, ¿estás bien? Levántate y vuelve y móntate. Y eso hoy genera en mí una visión de, bueno, las cosas no salen, hay que pensarlas, hacer el mejor esfuerzo para que salgan bien, poner toda la energía y salir adelante. O sea que tus referentes, y por lo menos los primarios, son principalmente femeninos. Sí. Y María Lorena. Sí, esa misma reflexión de, bueno, pensar yo cómo crecí, cuál fue mi ambiente primario para yo ser hoy quien soy, que eso es muy importante. Bueno, de pronto mi familia es manizalita. Nosotros somos 4 hijos, yo soy la mayor, somos 2 y 2, entonces tampoco es que haya una cosa de más mujeres como en tu caso. Pero sí me pasó una cosa, y es que desde chiquita me gustaba, por ser la mayor seguramente,
y me gustaba enseñar, yo no sé, siempre me ha gustado como enseñar, trabajar con la gente. Entonces mis pobres hermanos, yo los en vacaciones, como yo iba a un curso adelante de ellos, yo los sentaba en vacaciones y les enseñaba. Yo les decía, el próximo año van a aprender esto en matemáticas, y entonces no sé, siempre me ha gustado como liderar cosas, pero no creo que tenga una referencia, pero sí aprendí, yo creo que donde aprendí que uno puede motivar a mujeres y por qué fue cuando estuve en los Andes. Ok. Cuando estuve en los Andes, la verdad vi cómo las jóvenes que entraban a estudiar y lo veían a uno, que uno hacía cosas, que uno iba a foros, que uno estaba en cargos directivos. La verdad, ahí fue cuando valoré el hecho de que uno tiene que hablar de estos temas, porque uno sí motiva a jóvenes para diferentes sectores. Entonces, yo muchas veces hablo y hablo con jóvenes y me dicen, chévere, ¿y cómo entró a trabajar en el gobierno? ¿Y cómo después fue presidente de Corfi ahora? Porque eso sí, yo creo que eso motiva a las niñas Pues claro. y a las jóvenes de ahora. Pero en su casa, ¿qué hacían su papá y su mamá? Mi papá trabajaba en el sector de textiles, era empresario, y mi mamá trabajaba con él, digamos, ayudándole, pero eran emprendedores, digamos. ¿Y usted tenía relación más cercana con su mamá o con su papá? Con los dos me pasó, digamos, que se separaron. Okay. Y dentro de esa cultura machista, mi mamá dijo, no, bueno, mientras nos separamos los bienes y tal, ustedes quédense con su papá. Y después se fueron yendo mis hermanos, yo me quedé sola con mi papá. Y bueno, mi papá se murió súper joven, se murió a 53 años. Entonces, pues fue una época muy, muy corta, digamos, que estuve solo con mi papá y mis hermanos. ¿Y eso la marcó o no? Eso me marcó. En la personalidad, quiero decir. Yo sí creo que mucho, porque yo tenía 18 años. Ok. Y mi papá, bueno, muy cultura de señor, ¿no? Cuando mi mamá decidió separarse, entonces me dijo, tome carro, tome tarjeta de crédito, usted encárguese de la casa. Entonces yo hacía el mercado de mi casa, mis hermanos, etcétera. Entonces yo creo que eso sí me marcó. Elizabeth, ahora que estás tú en un cargo directivo, y pues a María Lorena ahora le va a preguntar eso mismo, ¿sientes que a ti te ha tocado adoptar características que son principalmente masculinas para poder tener un mayor dominio de la situación o no? A pesar de que tú vienes de una casa principalmente de mujeres. Sí, yo la verdad que no he sentido que uno tenga que adoptar formas o estilos masculinos. Yo creo que uno logra las cosas en su propio estilo de liderazgo y siempre buscando uno escuchar. Yo creo que una de las principales es oír, tomar distintos puntos de vista, pero también tomar decisiones. Yo creo que uno en un cargo directivo tiene que tomar decisiones y hacer que se mueva en torno a las decisiones que se toma, con un poco de oír, tomar las perspectivas. Consenso, no creo en los consensos, creo en tomar distintos puntos y ser pragmática en las soluciones que implementas, que sean de ejecución realista. Y también uno estar muy cercano a la gente, digamos. Yo creo que a veces hay veces que uno le dicen, no, es que estar alejado. Yo creo que es el carácter que cada uno tenga, cómo le imprime, pero yo no he sentido que tenga que adoptar. Pero dice por lo general que las mujeres, ahora que dices que no crees en los consensos, que las mujeres somos mucho más dadas a crear consensos y a tomar decisiones en donde se adopten lo que piensa todo el grupo, más que los hombres, que pueden llegar a tener una característica más autoritaria. ¿O usted cree que no, por ejemplo, María Lorena? Yo no creo. Okay. Es más, creo que somos más de discutir las cosas que los hombres. Ajá. Pienso, digamos, yo creo que a veces los hombres llegan más fácil a consensos porque evitan más el conflicto. Yo no sé, las mujeres no nos importa tener conflictos. No es que nos guste el conflicto, pero quiero decir, no nos importa discutir, no nos importa no estar de acuerdo con otra persona y discutir un tiempo. Yo siento, digamos, en términos generales, que los hombres prefieren evitar el conflicto y llegan más rápido a consensos. Ah, no me digas, ¿lo mismo piensas tú, Elizabeth? De acuerdo. Las veo a las dos muy parecidas, veo personalidades muy parecidas aquí sentadas al frente mío. ¿Qué ha sido difícil? Digamos como que las dos han dicho y han estado en espacios en donde pues las dos me dicen han sido dominados principalmente por hombres. He estado en reuniones en donde han estado más hombres que mujeres y yo he sido la única mujer. ¿Qué ha sido difícil, Elizabeth? Yo creo que lo difícil en la carrera, yo la sentada con los hombres, la verdad que siempre lo veo, es uno
toma su posición. Y María Lorena hablaba de cómo aprender y hablar con los jóvenes, y justo tuve esta discusión con 2 alumnas estudiantes de los Andes que me preguntaban ¿cómo haces cuando hay foros de tantos hombres y no te da miedo no tener la respuesta correcta? Y ahorita que me lo preguntas, uno siempre tiene su lugar, y entonces a mí el tema de estar sentada con hombres y poner mi punto no me ha parecido difícil. Me ha parecido más difíciles las situaciones en las que uno a veces se enfrenta que las cosas no salen bien o son situaciones difíciles, y mantener la calma, pensar, oír y tomar una decisión, y mantener sobre todo la calma y el foco. Eso ha sido algo que aprendes en el tiempo, y solamente con errores has aprendido, o con experiencias pasadas aprendes eso, pero es difícil el mantener la mente calmada, enfocada y manejar una situación de la mejor forma. Pero entonces en tu carrera, ¿qué ha sido lo difícil? ¿Qué ha sido lo retador siendo mujer? ¿O nada? Tú dices, realmente yo no creo que nada haya sido difícil por cuenta de que soy mujer. Para mí, por cuenta de que soy mujer, no ha sido nada difícil. Yo creo que con los méritos, con la disciplina, con la capacidad técnica, con integrar y conocer las cosas que hago, pues he llegado a donde estoy. No te digo que es fácil, porque tienes que, si lo haces bien, pues llegas al punto. Entonces yo siento que por ser mujer me ha costado, no. Ok, María Lorena. Yo creo que uno se hace un esfuerzo adicional, digamos, porque también nos retamos más. Cuando uno está en un ambiente, no importa que sea hombres y mujeres, pero cualquier cosa, si uno es más diferente al resto del grupo, uno sí quiere como sobresalir o... estoy hablando no de hombres y mujeres, así uno estuviera con chinos y yo fuera la única colombiana, pues uno tendría... Sí. Lo que quiero decir es que cuando no hay equidad y diversidad en la composición, pues digamos uno sí tiene un reto, porque pues, somos diferentes, ¿no? Entonces yo sí creo que uno se esfuerza por mostrar más resultados, y somos digamos, voy a ser súper sincera, y acá como estamos hablando personal, a mí lo que más me molesta en general, y lo he visto en todos los sitios donde he trabajado, es que los hombres tienden a, si uno se pone bravo o si uno dice algo con un carácter más fuerte, siempre lo llevan a uno, esta vieja histérica o esta vieja tal cosa. Sí. Que si un hombre tira una puerta, nadie dice nada, pero sí, o sea, eso es lo que a mí más difícil, no es que me parezca difícil, sino que me molesta. Eso sí me puede sacar a mí, digamos, de que las mujeres, digamos, tenemos que ser, no sé, como diferentes, pero eso es lo que más me molesta a mí. Y no solo lo piensan los hombres, incluso las propias mujeres, cuando ven una mujer fuerte y que tiene tal vez un tono de voz un poco más recio, empiezan a decir, ay, no, es que esta es histérica. Es histérica, o quién sabe qué le pasó hoy. O sea, hoy amaneció, y a un hombre nunca, hoy no durmió bien. Hoy no durmió bien, pero a los hombres nunca les dicen eso. No, o sea, un hombre que medio alce la voz o que sea bravo, todo el mundo sabe, no, hasta lo respetan. Entonces, la verdad, eso me parece que todavía existe en la cultura. Pero ustedes dos, para llegar a los cargos... O llorar. Sí. Claro. O sea, porque no podemos llorar. Entonces, no, pues miren esta vieja ahora llorando. Ahora se puso a llorar, sí, eso. Pero llegar a cargos directivos como los que están ustedes dos, y María Lorena, usted habiendo pasado por el gobierno nacional, o sea, en posiciones de poder, finalmente, no importa si es hombre o mujer, pues a veces hay que tener un temperamento un poco más fuerte, y a la hora de tomar decisiones, comunicarlas de forma pues estricta. Quiero decir, ahí en ese momento, ¿cómo lo manejan con los equipos? ¿Cómo se maneja siendo mujer eso con los equipos para que no estén diciéndole a uno, ay, no, es que esta vieja como es de histérica, o como es de brava, o es que lo que pasa es que es supremamente ambiciosa, que son esas acusaciones que nos hacen cuando tenemos cierto carácter? Elizabeth. Yo creo que sí es no difícil, pero es de los retos que uno tiene en cómo encontrar el balance, saber cuáles son los tipos de decisiones, quiénes son las partes que están involucradas, y tener un trabajo con las partes involucradas. Entonces yo creo que esto se convierte en cómo vas manejando para hablar con las personas correctas, tener el soporte correcto y después comunicarlas
a más amplio nivel. Y es un arte. Y yo creo que el reto en la carrera es, como decía María Lorena, yo sí lo he sentido, uno sí se exige demasiado. Y cuando yo veo a mis colegas compitiendo por cosas, uno sí es matado haciendo el detalle y el esfuerzo, y la sobreexigencia es un tema que hay que mirar ese balance que buscas, porque sí uno se exige mucho. Y en lo que estás mencionando de la comunicación y que no te perciban de la forma que te perciben, yo estoy completamente de acuerdo, y es cómo haces para tener a todo el mundo involucrado y hacer de la mejor forma la comunicación. Y eso es un arte, y eso se aprende, y lo aprendes a veces de formas duras, a veces las cosas no salen como lo esperas, y bueno, de ahí aprendiste. María Lorena. Yo creo que uno tiene que hablar más fuerte a veces, pero no tiene que engancharse en el tema. O sea, yo aprendí eso, porque al principio sufría de que pensaran que era una vieja histérica o de que llorara. Ya después dije, me importa 5 lo que piensen. ¿Y en qué momento logró que dijeran me importa 5? O sea, Pues ¿cuál es ese paso? Porque creo que es una madurez importante. Vivido y reflexionar, pero yo creo que uno tiene que vivir, como todo en la vida, uno tiene que vivir las experiencias. Pero sí creo que uno, por eso es chévere hablar de estas cosas que son demasiado íntimas, porque uno no habla normalmente de que le molesta que los hombres digan tal cosa o hagan tal cosa. Porque yo creo que uno tiene que aprender a zafarse, a no engancharse, a decir, bueno, así es uno, y también a manejarlo. A manejarlo, porque yo conozco mujeres ejecutivas que se les va la mano. Entonces, que creen que para mostrar su poder tienen que gritar a todo el mundo. Que también hay hombres así, pero también en las mujeres hay una mayor concentración de que todo el mundo se da cuenta, ¿no? Entonces yo creo que uno tiene que aprender a manejar. El poder no está en cómo trata uno a la gente. Y lo que, sí, yo aprendí a que no me molestara, ¿no? De lo que pensaran los hombres si estamos en una reunión y yo me pongo brava, pues ya problema de ellos, ¿no? Pero sí con los equipos es diferente. Me encanta trabajar en equipo, soy de caminar por todas las oficinas, de sentarme encima de los escritorios de los hombres que no saben qué hacer con uno. Me encanta, digamos, como y eso es una ventaja de la mujer también. Los hombres no se sienten tan cómodos de hacer estas cosas que son entre medios sociales, cercanas, abrazarlos. Pues no, tenemos que tener cuidado con el acoso laboral. Pero sí hay una ventaja de ser mujer que uno tiene que aprovechar. Y es esa cercanía, es metérseles en su vida sin que se sientan atacados. Entonces, digamos, también tenemos unas súper ventajas de ser mujeres y poder liderar equipos y liderar empresas. Pero mire, usted acaba de decir algo que me parece muy importante, y por eso les preguntaba al principio si habían tenido que adoptar características de la personalidad masculina para poder llegar a dirigir equipos, porque usted dice, hay mujeres ejecutivas que son mucho más maltratadoras, gritan mucho más porque creen que esa es la única forma que de verdad las reconozcan, porque los hombres por lo general tienen muchas veces esas actitudes. ¿Cómo no caer en eso, Elizabeth? Porque tal vez no es consciente, sino es inconsciente y hace parte de un entorno en el que nos ha tocado vivir a las mujeres y que empezamos a navegar en este momento en donde llegamos a cargos directivos. Bueno, y es una vivencia muy personal, y yo trato de ser muy balanceada. Yo estuve en la India bastante tiempo, 6 meses, y uno aprende el balance y la calma de la mente, y para mí eso es algo que trato de practicar, y ese ser balanceado ayuda justamente a eso, que el ego no vaya más allá de donde tiene que estar. El ego es una fuerza que te ayuda a tener la fuerza interna para moverte hacia adelante, pero también tienes que no dejarlo ir más allá, porque entonces ya te conviertes en un ser que empuja, que es intrascendente, que no tiene en cuenta los demás. Y aquí, como María Lorena dice, el trabajo de los equipos, para uno lograr resultados, necesita el equipo, necesita el equipo detrás para llegar y meter el gol. Eso es clarísimo. Entonces, es cómo el líder se mantiene balanceado, y ese balance uno lo trata de practicar todos los días, pero a veces es 6 meses en la India, ¿haciendo qué? Viajando, porque es una de mis pasiones, pero también estuve en un ashram, ¿no? Un tiempo muy, 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 muy bueno. Es decir, que meditas constantemente.
Y hace parte del balance. Hace parte del balance. No he vuelto mucho a la meditación porque es que a veces el tiempo no da, porque también me gusta nadar, me gusta correr, entonces, pero sí el tener un espacio para uno estar con uno y reflexionar es importante. Y lo hago en la natación o en la corrida o en la meditación, pero sí hace parte de esa forma de uno tratar de tener el balance. María Lorena, ¿y usted qué le gusta hacer para tener ese balance en ese espacio personal? Que también es, y pues para hombres, para mujeres, para el que sea ese espacio con uno mismo también es fundamental. Me encanta viajar. Creo que es como el momento en que me puedo desconectar de todo. Me encanta leer, me encanta la música, me encanta ir a conciertos, ¿no? Pero la verdad es como cosas que me gustan hacer más que reflexionar, ¿no? Okay. Casi que reflexiones como por las noches. Yo miro como que cómo contesté, por qué dije esto. Eso lo hago como por las noches, no sé por qué, o bueno, en cualquier momento, pero sí pienso mucho lo que hice, digamos. No como un balance de hoy logré tal cosa, sino me puse brava, vacié a esta persona, abracé a la otra. Pienso mucho en mis actitudes porque yo creo que ese balance es importante. Que además insisto que no solo, o sea, nosotros las mujeres nos cuidamos más en eso o pensamos más en eso, pero ojalá los hombres lo hicieran también. Claro. No, o sea, ojalá los hombres pensaran cómo se comportan, cómo porque hacen. Nosotras tenemos más sentimiento de culpa, no sé por qué. Porque nosotros pensamos mucho en lo que piensan los otros y que si somos viejas histéricas y que si somos soft o que lloramos o que somos unas bobas. Los hombres, la verdad, por eso yo digo que lo de engancharse, que de pronto no es la palabra más sofisticada, ellos son más frescos para eso. Ellos no les importa pensar que piensan que son bravos o que son débiles, bueno, lo de débiles de pronto, pero nosotros sí pensamos mucho en eso. Entonces, casi que mi invitación es que uno sí, hombres y mujeres, tenemos que reflexionar, tenemos que tener un balance, ¿no? Pero las mujeres tampoco nos deberíamos enganchar tanto, porque creo que nos martirizamos un poco con el tema. Hay una decisión y una reflexión que tenemos que hacer todas las mujeres que estamos también en el mundo laboral y que llega en un momento u otro. Y es el tema de la familia, el tema de los hijos. Es algo que todas las mujeres enfrentamos en algún momento, sea una u otra la decisión. Y quiero empezar por ti, Elizabeth. ¿Cómo fue ese momento? En el momento de pensar, y bueno, yo quiero tener familia, no quiero tener familia, yo quiero tener hijos, no quiero tener hijos. ¿Esto cómo se me mete en mi desarrollo laboral o no se me mete? A ver, yo creo que fue un tema de... Primero, para mí era importante, si voy a tener familia, estar con la pareja correcta. Okay. Por mi experiencia, tal vez, en que mis padres se separaron cuando yo era muy, muy chiquita, yo creo que algo que yo sí tenía claro es yo quiero tener una familia en el momento en que encuentre la pareja correcta, que no sé si eso uno lo va a encontrar y lo va a sentir en algún momento. Y después un poco tener, para mí la parte de la carrera sí fue importante. Cuando yo estaba de analista de banca de inversión, yo decía tener un hijo, ni un hijo ni mascota en este momento, porque no puedo. Los días y las horas que uno pasa como analista de banca de inversión, puedo decir que son bastantes. Okay. Entonces en ese momento, pues yo decía, en este momento no es cuando mis amigas tenían, no sé, 23, 24 y ya se estaban casando y teniendo hijos, yo estaba trabajando. Y después ya viene más adelante, yo no tengo hijos y la verdad que fue una decisión que no fue que dije no voy a tener, en algún momento dije si se da y lo tengo, feliz, pero si no, pues también, y no se ha dado. Entonces en este momento no tengo hijos y fue una decisión que yo soy feliz con lo que hago. Yo creo que uno en esas decisiones tiene que, cuando toma una decisión, estar satisfecho con la decisión que toma. Entonces, y no tener, ¿cómo se dice?, remordimientos hacia atrás de por qué hice esto y por qué no hice lo otro. Yo hoy digo, mi vida es, yo viajo, soy feliz en mi trabajo, tengo la flexibilidad de hacer lo que hago, de nadar por las mañanas, correr. Y mucha gente me pregunta, pero ¿no le parece, no tuvo los hijos en el momento que era? Y digo, bueno, en el momento que era no los pude tener, no se dio la oportunidad y en este momento me siento completamente tranquila y contenta con mi vida. Pero tú dices, era imposible que yo, siendo analista de banca de inversión, tuviera el tiempo para poder tener un perro, un gato o un bebé.
¿Eso quiere decir que una mujer que entra a trabajar en banca de inversión no tiene esa posibilidad o existe la manera de una mujer que quiere ser analista de bolsa, quiere estar en banca de inversión, pueda también compaginarlo con tener hijos? Conozco muchas personas que lo han hecho exitosamente, pues muchas no, pero tengo una colega mía que tuvo 3. Yo decía, ¿cómo hacía? Hacía maromas, pero tiene 3 niños hoy. Y conozco otras también que tienen sus hijos hoy, y es la decisión de uno cómo hace para hacer la prioridad de su tiempo. Entonces, para mí en mi momento a mí me gusta viajar, a mí me gusta hacer ejercicio, me gusta trabajar, entonces le di una menor prioridad a la familia. Si hay una persona o una mujer que dice, mi prioridad es mi familia, claro que lo puede hacer, y yo creo que es mucho de qué prioridades le das tú en la vida personal y cómo balanceas la parte con el trabajo. El trabajo te va a consumir una parte, tu prioridad en la vida familiar te va a consumir otra parte, cómo le asignas esa prioridad en lo que tú quieres para la vida. Ok, María Lorena, y en el caso suyo. Pues no tengo hijos, no soy casada. Pero fue una decisión consciente de decir yo... No, pasó y tampoco, y estoy feliz, digamos, ¿no? Ok. Y le voy a contar una anécdota. Yo tenía un programa que se llamaba Conciencia Femenina cuando estábamos en los Andes, y era un poco ayudarle a las mujeres ejecutivas porque sí hay ese sentimiento de culpa. No fui a la reunión del colegio, llego a las 7 de la noche y los chinos ya están dormidos, y sí hay un sentimiento de culpa, y yo creo que lo que uno tiene que tratar de hacer primero es no sentirse culpable. Okay. O sea, las que tienen hijos. 2, hay que buscar el tiempo. Y 3, yo creo que los hombres ya ayudan mucho, que antes, hace 40 años, no ayudaban. Entonces el tema del cuidado, cuidado familiar que llaman ahora, yo creo que es más compartido. Y que yo siempre digo, no es que ayuden, es que les toca, porque su responsabilidad es mitad y mitad. Exacto, está buenísimo. Sí, no es que me ayuden. No es que me ayuden, sí, está buenísimo. Y yo creo que eso ha avanzado muchísimo, y ha avanzado también el hecho de que a los hombres no les importa que su pareja trabaje y que viaje, y que ellos les toque quedarse en la casa, digamos, cuidando a los niños, y que gane más que él. Eso yo creo que ha cambiado mucho pero hace 30 años no era así. Entonces yo creo que uno sí puede tener un hijo siendo analista de inversión o trabajando. Lo que pasa es que le toca hacer sacrificios. Ok. Entonces, lo que siempre, si yo quiero hacer tal cosa, cualquiera, así sea tener un hijo o quiero, no sé, pues uno siempre tiene que hacer un sacrificio cuando tiene una meta grande, y seguramente le toca organizarse diferente. La vida no es igual de fácil. No es que con hijos o sin hijos sea igual, no. O sea, a uno le toca organizarse, le toca sacrificar cosas. Pero ustedes que son directivas, ¿no?, en el sector financiero, entonces, y ninguna de las dos es mamá, pero el sector financiero ha migrado a facilitarle a las mujeres que quieren ser analistas de bolsa, que quieren trabajar en banca de inversión, en un mundo laboralmente demandante, pero que también quieren tener familia, a facilitarles en el entorno laboral la posibilidad de hacer las dos cosas, porque finalmente, pues también el mundo laboral tiene que volcarse, ayudarle a la mujer a poder compaginar esas dos vidas. ¿Sí se está haciendo o no se está haciendo? Se hace como en cosas básicas. Yo no creo que sea una más, digamos, hay más políticas ahora de diversidad, entonces contratar discapacitados, adecue todo para eso, que el tema de, o sea, hace como un check, que tengan un sitio de pronto para dejar los niños cuando están muy chiquitos, y la sala de alimentación, como se llame, de lactancia. Pero yo creo que se podría hacer más. Se podría hacer más. En general, con mi equipo, uno lo que hace es, uno tiene que ser flexible. Que si les toca ir hasta las 240 al colegio a una reunión, porque ahora en los colegios se reúnen cada mes, pues uno tiene que... Sí. O sea, mis papás nunca fueron al colegio. A mí tampoco. Es verdad, como que los colegios creen que las mamás y los papás no trabajan. Sí, o sea, pero ahora estos papás, que la entrega de notas, que la yo no sé qué, que la sesión de psicólogo, bueno, los oigo porque yo no tengo hijos y con mis sobrinos, pero yo creo que uno tiene que ser flexible. Yo, digamos, en ese tema del horario laboral de 8 a 6, yo creo que uno trabaja cuando tiene que trabajar, y si le tocó trabajar un sábado, trabaja un sábado, yo en eso, y creo que esas cosas tienen que ser de flexibilidad y dar los espacios. Digamos que eso en el grupo Aval, pero ¿y en el Citi? Absolutamente, yo creo que es la flexibilidad. Yo creo que el trabajo híbrido ha facilitado que la gente pueda trabajar de forma remota en algunos días de la semana.
pero también es cómo se organiza para poder tener esa vida familiar con el hijo y dar el rendimiento en el trabajo. Y es, por ejemplo, las agendas. Entonces, si tiene que ir a la 200, pues ese día trate de conectarse, estar presente, organizar la agenda para que lo pueda hacer. Los viajes. Conozco mucha gente en el equipo que con el esposo se reparten los días y tratan de ver cuál es la mejor forma para que uno siempre esté en la casa. Entonces, al final es parte de la organización y de cómo se le da prioridad a las cosas que quiere darle prioridad, y hay muchas herramientas para hacerlo. Pero siento sincera. Y qué pena, yo interrumpo, pero mandaría un mensaje. Una es organización, sacrificio. Uno tiene que hacer sacrificio igual que los hombres que también quieran hacer algo. Pero las mujeres tienden a sentirse culpables. Yo sí creo que eso, mi llamado, yo no tengo hijos, pero conozco y se sienten culpables de no haber participado en ciertas etapas de sus hijos, en no haber podido llegar al colegio. Los hombres no se sienten culpables. Y yo creo que las mujeres también tenemos que aprender que no podemos hacer todo y que hay momentos en que uno sí puede estar y uno no puede estar. Entonces yo creo que ese sentimiento de culpa hay que manejarlo. Pero hablando del sentimiento de culpa, yo creo que el sentimiento de culpa y cómo se lo transfiere a los hijos, ¿sí? Uh-huh. Porque es que y yo lo veo, y digamos, yo tuve una mamá que trabajó todos los días y una abuela que trabajó todos los días. Entonces para mí fue natural ver a mi abuela trabajando en su oficina. A mi mamá también, mi mamá era economista y después se decidió volver jinete, pero siempre mi mamá estaba ocupada trabajando y ella me decía, yo estoy trabajando, tú me tienes que ayudar. No fue un sentimiento de culpa, mira, es que no pude ir a tu reunión del colegio, es que yo no pude, sino era un teamwork, era un trabajo en equipo que mi mamá me decía, tú tienes que sacar buenas notas, tienes que hacer que mi vida me ayudes a que yo pueda estar trabajando y no estar pensando en que tú vas a hacer las cosas a meterte en problemas. Entonces, por favor, no problemas, buenas notas y la comunicación con mi mamá súper bien. Yo no tengo ningún tema y creo que hoy muchas mamás piensan que si no están con los hijos en todos los momentos tienen un sentido de culpa. Y yo creo que cómo se habla con los hijos y cómo se les da el ejemplo es fundamental. ¿Y qué tal es tu relación con tu mamá? Y te lo pregunto ¿por qué? Porque yo tengo una hija y siempre el gran reto o temor es que no tengamos una buena relación cuando seamos grandes, porque la relación mamá e hija siempre es un poco más complicada. ¿Cómo es tu relación con tu mamá? Excelente. Y con mi abuela, excelente. Y somos amigas y hacemos muchas cosas juntas. Y yo veo a mi mamá como quien me dio las herramientas para hoy ser una persona independiente, para ser responsable, disciplinada, y muchas de las cosas que yo aprendí se las debo a mi mamá y a lo que me inculcó. Y la relación no es mamá-hija, es súper cercana. Ok. Pero seamos sinceras, y quiero a las dos que me digan con sinceridad, poniéndose la mano en el corazón. Y es, ustedes creen, María Elena, ¿usted cree que usted hubiera podido ocupar los cargos que ha ocupado, tener la carrera tan exitosa que ha tenido si hubiera sido mamá? Me ha quedado más fácil, pero sí creo que lo hubiera podido hacer. Okay. Me ha quedado más fácil de pronto trabajar más, digamos, estar más entregada al trabajo, pero creo que sí se puede hacer. Elizabeth. Yo también. Yo veo mis amigas que tienen sus hijos y han llegado también a unas posiciones importantes y lo han hecho. Que si el sacrificio hubiera sido mayor, sí. Que si hubiera podido viajar todo lo que he viajado. Sí. Que si hubiera podido ir a competir en mar abierto nadando. De pronto la respuesta es no. Que si me hace feliz todo lo que hice, sí. Entonces... Ok. María Lorena decía que se hizo consciente de la importancia de hacer como mentoría a las mujeres, abrir estos espacios de conversación cuando estaba en la Universidad de los Andes y veía a todas esas estudiantes, pues preguntarle que cómo llegó a donde llegó, que cómo lo logró. ¿Qué les decía a ustedes? ¿O qué les dice? Si hay una mujer que hoy está en la universidad o está en es cajera de banco y la oye y dice, yo también quiero seguir ese camino, yo quiero poder desarrollarme profesionalmente, ¿cuáles son esas cosas que según su experiencia son fundamentales para uno tener en cuenta? Y puede que no solo para las mujeres, puede que para los hombres también. La primera es no pensar que hay barreras por ser mujer. Okay. O sea, que no puedo ser presidente de una empresa de petróleos porque soy mujer, o de construcción,
o no, pues muchas veces se piensa que hay... entonces yo creo que esa es la primera, porque si uno mismo cree que no tiene opciones por ser mujer. La segunda, bueno, mi mayor consejo más allá aspiracional, soy súper práctica, entonces mis mayores consejos es cuando vaya subiendo. Yo conocí a una profesora que tiene que conocerla, Camila, que me encantó, le voy a mandar el nombre porque se me olvidó en este momento, de Carnegie Mellon, que ha estudiado mucho el tema de mujeres y de mujeres ejecutivas. Y escribió un libro que me fascinó que se llama Women Don't Ask, y es Las mujeres no pedimos. Hizo un estudio mundial y además yo lo veo todo el día y a mí me ha pasado. O sea, yo digo que a mí me ha pasado y las mujeres tendemos a no pedir. Entonces, cuando un hombre van y le ofrecen el puesto de ser presidente, el señor dice, sí, pero a mí no me gusta que me paguen 100 pesos, sino 150. Yo quiero el club, yo quiero un carro, yo juego golf los miércoles. Y nosotros de mujeres, además lo he visto siendo en los cargos directivos cuando uno contrata mujeres. Usted siendo la que contrata. Siendo la que contrata, y está una mujer y está un hombre en diferentes sesiones, y la mujer le dice, le va a pagar 100 pesos, ay, gracias. Y no pedimos, o sea, no pedimos. Y es una cosa de cultura mundial. Y por eso muchas veces el tema de equidad de salario, que además es culpa de las empresas, ¿no? Y es que en el enganche contratan a las mujeres por debajo de los hombres y después es súper difícil de igualar. El problema es el problema del enganche, y es que los hombres son unos machos, ahí sí voy a usar la palabra macho para pedir. De verdad llegan y dicen, no, pero yo necesito tal cosa. Entonces, ¿no les recomiendo a las jóvenes que se lean eso, que pidan. Pues tampoco, o sea, normal, pero las mujeres tendemos a decir, ay, como gracias por darme este puesto. Pero porque hay un temor de que si uno pide, entonces no se lo van a dar, porque claramente, pues sí ha habido un escenario histórico en donde hemos laboralmente tenido menos oportunidades que los hombres. Hay más hombres compitiendo con uno, entonces uno dice, ay, me van a escoger, ¿no? Sí, claro. Estoy de acuerdo con usted. Elizabeth, ¿cuáles serían? Está muy, muy cercano a lo que dice María Lorena, y es también el tener confianza y creer que uno puede. Entonces, cuando se abren posiciones que tienen entonces uno dice, bueno, acá estoy, estoy en mi trabajo, hacer siempre el mejor trabajo, pero se abren posiciones y entonces uno encuentra que las mujeres no aplican porque entonces los requisitos no los cumple al 100%. Y llega un hombre que está en la misma condición y dice, yo de pronto sí puedo hacerlo todo y se va largo diciendo yo puedo hacer todo. Entonces, la autoconfianza, la capacidad de decir, hoy no conozco esto, pero puedo desarrollar estos skills y los puedo hacer bien, es tenerse confianza y aplicar a las cosas que están disponibles, porque la carrera tampoco uno la puede plantear. Y otro consejo para mí es no planear, porque también cuando hablo con gente me dicen, no, es que yo en 5 años quiero estar en esta posición. Para mí esto ha sido un viaje, no ha sido el decir yo quiero llegar a ser presidente, son oportunidades que se van abriendo y uno tiene que tomarlas viendo que hace sentido en lo que le gusta hacer, y eso también es muy importante, uno tiene que disfrutar del trabajo que hace. Si uno no disfruta del trabajo que hace, no va a ser el mejor en su trabajo. Entonces, esos serían mis consejos. Primero, soñar grande y tener la confianza. Lo segundo es aplicar a las posiciones y ver la carrera como una carrera que es flexible y que va apareciendo, y no estar fijado a que tengo que llegar a esta meta porque si no la frustración va a ser gigante. Pero, ¿cómo se logra eso? Porque las dos cosas que ustedes han mencionado que son características muy femeninas, a mí me ha pasado que yo llego a negociar un salario y yo nunca pido y digo no, porque de pronto no me contratan, entonces yo me quedo ahí, o veo un trabajo y digo yo no tengo estas capacidades, tal vez no logro cumplir con todo lo que piden, y sí hay muchos hombres que no les importa que no cumplan la mitad, igual se van a presentar porque dicen en una de esas sí, y eso sí pasa con las mujeres y está supremamente estudiado. Pero ¿cómo combatir eso? Porque ya sabemos que el diagnóstico está, ya sabemos que eso nos pasa, pero eso hace parte también de un entorno cultural en el que nos movemos mundialmente. ¿Cómo poderlo solventar? ¿Cómo poder pasar por encima de eso? O sea, no todo el mundo es consciente de eso. Okay. O sea, podemos que aquí las tres, pero yo creo que la mayoría de las mujeres y las jóvenes no son tan conscientes de eso. Entonces, cuando uno es consciente que uno no pide, que uno acepta todo, ¿no? Pues yo creo que,
o sea, todo tiene sus límites, tampoco ahora que se vayan a alborotar, si no hay nada. Pero yo creo que pues, para eso somos inteligentes, al igual que un hombre pide unos límites, las mujeres también. Yo creo lo que creo es que hay que arriesgarse en sus límites. Ahora no puedes decir, ahora por ser mujer voy a pedir, no, sino, pero la verdad no somos tan conscientes de eso, no somos tan conscientes. Elizabeth, ¿algo que decir en ese sentido? No, de acuerdo, y es la autoconfianza, y es saber que uno es la conciencia y la confianza en que uno tiene todas las capacidades para poder pedirlo. Y ustedes trabajan con mujeres contándoles eso. María Lorena dijo, yo tenía un programa de radio en los Andes, he hablado con las estudiantes, pero dentro de sus organizaciones en el banco, hablan con mujeres, hacen mentoría a estas mujeres ejecutivas en esto que estamos hablando. Elizabeth. Sí. En Citi tenemos Woman Network, que es un programa de mentoría para mujeres y se hablan muchos temas. Estos temas se discuten abiertamente y es sorprendente porque muchas, como dice María Lorena, no son conscientes de, y todo empieza por empezar a decir, efectivamente esto pasa. Y tengo muchos casos de personas que uno piensa que están listas para el cargo y dicen, no, es que todavía me falta, todavía no sé esto. Y el tomar ese riesgo las previene a tomar posiciones que pueden ser importantes para escalar en la carrera. ¿Usted hace mentoría también? Lo hago, pero digamos más natural. No es que tenga un programa de mentoría para mujeres, pero está buena la idea. Pues porque no, pero sí, lo hago más natural, digamos. Ok, digamos como que hemos hablado de muchas cosas, temas personales, temas laborales. ¿Ustedes se conocían antes? Sí. Claro, en el mundo financiero se conocían, pero Elizabeth, no sé si hay algo que yo no le haya preguntado a María Lorena que a ti te parece importante saber y que quisieras saber de María Lorena y su vida profesional. No, pues a mí este espacio me pareció increíble porque conocía a María Lorena de muchos temas financieros, pero esta... Nadadora, yo no tenía ni idea de nada de eso. O sea, no tenía ni idea. ¿Qué le quisieras preguntar que yo no le he preguntado y que quisiera saber de María Lorena y de su vida profesional, laboral, personal? Bueno, si es posible, ¿cuál ha sido uno de los momentos difíciles en la carrera? Oh my goodness. No, he tenido tantos. Y tiene que ver, digamos, con el poder de los hombres. Y me ha tocado tomar decisiones difíciles. ¿Y tienen que ver con el poder de los hombres en qué sentido? Político en general. O sea, manejarles el ego a los hombres. Manejarles los egos y, digamos, y me ha tocado tomar decisiones difíciles que me han afectado personalmente. No me arrepiento, pero sí, momentos donde sufrí, digamos, sufrí mucho. No le voy a contar. Iba a decir yo, pero cuéntenos, no, porque vamos a quedar nosotros aquí. Porque ya son episodios pasados. Pero entonces, María Lorena, algo que usted le quiera preguntar a Elizabeth para saber de ella, de su vida, de su carrera profesional. Digamos, a mí siempre me ha llamado la atención. Yo lo que pasa es que soy más de no tener tantas cosas rígidas y de formatos y tal. Es fácil cambiar, por ejemplo, en una estructura de una multinacional como es el banco, ¿no? Como cosas tan ridículas, digamos, no es que tengan formatos ridículos, sino que cuando uno trabaja en estas multinacionales, no por estas, sino a mí a veces yo digo, me costaría mucho trabajo. A mí en general me molestan las cosas tan rigurosas, digamos. Tan estructuradas. Tan estructuradas que no sirven para un carajo. Entonces, ¿es fácil cambiar eso? No, entonces yo voy a responder eso y yo soy pragmática. Sí. Y entonces uno aprende... No se engancha. A no engancharse y a trabajar en el esquema. Tal cual. Si hay unas cosas que uno dice es que ya se cae lo lucha. Ya dice lo lucha, pero hay tantas peleas que uno dice o tantos cambios que dice me va a pasar todo haciendo estos cambios, hay que pragmático y cómo jugamos al sistema. No, mis hermanos trabajan en multinacional y uno los ve como, no, o sea, es otro esquema, ¿no? Claro. Siempre he tenido la curiosidad, siendo presidente, de luchar y ahora, contra eso. Las dos que están en el sector financiero, que están en el sector bancario, quiero preguntarles para que me den una definición de qué significa para ustedes ser banqueras. ¿Qué es ser, Elizabeth, una banquera? Bueno, una banquera
y voy a decirlo, banquera tradicional y como uno crece en la carrera, a uno le dicen, usted tiene que ser una persona íntegra y ser de su cliente el asesor de confianza. Y uno dice, asesor de confianza tiene muchas connotaciones, pero construir la confianza tiene muchas aristas, tiene una historia, tiene generar la relación. Y cuando uno construye relaciones con sus clientes, es construir relaciones a partir de darles valor, dar una asesoría que sea una asesoría que va en pro del cliente y que le diga cuáles son sus riesgos, cuáles son los beneficios y tener un entendimiento muy claro del objetivo del cliente para lograrlo. Entonces, para mí ser banquera y ser la mejor banquera es estar cerca del cliente, tener su confianza y darle una propuesta de valor. María Lorena. A mí me encanta este sector, digamos, y ser banquera líder, pues es igual que ser petrolera líder. Yo creo que, o sea, pero ¿qué es lo bueno de este sector? Es el impacto que puede tener en el país y en la gente. Uh-huh. Es un sector que moviliza, es un sector que tiene que ver con todos los colombianos o con todos, con los ciudadanos en general, desde los informales hasta los empresarios grandes, con el mismo gobierno, porque también es, o sea, todo es con, es un sector que moviliza, pues moviliza recursos, y entonces, y eso es parte de la economía. Entonces me encanta el impacto. A mí me ha gustado siempre como el tema de impacto, por eso me encanta el sector financiero, el sector bancario, por el impacto que genera en la gente y en el país. Pues sí, las dos me han impactado mucho a mí, así en esta conversación, así que les agradezco enormemente por todo lo que he podido aprender de ustedes como profesionales y de lo que han sido sus vidas y su trabajo en el sector bancario. Mil gracias por sentarse aquí, por abrirme el corazón. Yo sé que a veces es difícil como contar cosas personales. Pero conté cosas que no he dicho. Así que mil gracias por estar aquí en Banqueras. Gracias, Camila. Súper chévere este espacio. Gracias. Y ojalá les sirva a otras mujeres. Esa es la idea. Asobancaria, acerca la banca a los colombianos.